Desde la neurología, la esclerosis múltiple no tiene cura. Hasta este momento, a pesar de las investigaciones y de la inversión en tiempo y en dinero, solamente nos han podido brindar estadísticas sobre el tema para poder llegar inclusive a un diagnóstico de esclerosis múltiple. Se tiene que hacer lo que se le conoce como diagnóstico diferencial, es decir, ir descartando la posibilidad de que sean otras enfermedades hasta llegar a algo que puede caracterizarse por estadísticas a lo que es la esclerosis múltiple. Y obviamente lo que ofrecen como tratamiento pues es algunos inyectables como los interferones, los corticoides. Por otro lado hay soluciones orales que sirven también para bajar inflamaciones del sistema nervioso. Recurren a la punción lumbar, ¿no? Que es esta extracción del líquido cefalorraquídeo desde la columna para observar cómo se comportan algunos anticuerpos. ¿Qué más? Estaba pensando que también, por lo que yo sé y por experiencia propia, se han llevado a cabo pues las resonancias magnéticas con contraste, análisis de sangre. En fin, el caso es que bueno, aparecen ya ahí algunas características propias de lo que se considera esclerosis múltiple, y se ofrece también como tratamiento en algunos casos la cámara hiperbárica, se ofrece algún tratamiento de terapia física, pero en sí no hay cura. Hasta el momento no se sabe de algo que ayude a revertir esta enfermedad que desde la neurología afecta al sistema nervioso central. Ahora bien, desde la nueva medicina germánica, ¿qué es lo que se propone como solución? Básicamente, él nos dice que lo que ocurre es que la persona está viviendo una situación de la cual no necesariamente es consciente, pero toda su biología está actuando para adaptarse. En el caso de la esclerosis múltiple, él explica que lo que se activa primero que nada es lo que está en el cerebro de una manera muy arcaica, una memoria que está ahí de nuestros procesos de evolución a lo largo de miles y miles de años, que nos han permitido justamente hacer que la especie sobreviva. Y esta preservación de la especie ha hecho justamente que este cerebro aún tenga esta información milenaria que tiene que ver justamente con ese cerebro antiguo. Él de hecho le llama de una manera muy particular, y si no mal recuerdo, él le hace llamar el paleoencéfalo, si no mal recuerdo. Si no, ahí lo voy a poner abajo con títulos. Y hay un cerebro nuevo que, conforme fuimos evolucionando, este cerebro es el que ahora aprendió que no solamente se trata de huir, de luchar o de someterse y quedarse como si estuviéramos muertos para evitar justamente que muramos. Esto muchas especies lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, ustedes pueden ver cuando asustan a un chivo, no sé si lo han visto inclusive en videos, que el chivito se pone todo tieso y cae completamente inmóvil y completamente congelado. Es una acción de supervivencia que ha heredado a lo largo de miles y miles de años. El ser humano también lo tiene, dice el doctor Hammer, pero este se manifiesta de una manera mucho más lenta, pero también tiene que ver con un estado que asegura de alguna manera la supervivencia, ya sea de la manada, ya sea de la familia, del clan familiar, de la misma persona, de un proyecto, de un trabajo, de algo en casa que está a punto de perderse y que se visualiza o se percibe como vital para la supervivencia, y que esto es lo que lleva a este tipo de acciones, la de hacerse el muerto para poder sobrevivir ante una situación de peligro. Y esto entonces nos invita a hacer un trabajo reflexivo, es decir, la persona tiene que hacer una revisión de su vida y tratar de recordar, haciendo una labor de investigación de sí mismo, qué pudo haber ocurrido previo a estos síntomas, a sus dolencias, a su enfermedad. Debió de haber ocurrido una experiencia que provocó un shock emocional muy fuerte, en el cual
tuvo que tener este tipo de reacción de hacerse el muerto, de inmovilizarse, porque esto garantizaba de alguna manera la supervivencia de su persona o de alguien muy querido o de la familia o algo por el estilo. Hay muchísimos ejemplos. Por tiempo, ahorita no los voy a mencionar. Yo creo que voy a dedicar un capítulo particular a la gran cantidad de ejemplos, porque estos seguramente van a resonar en muchas personas y les ayudará a comprender el porqué de esta reacción biológica de supervivencia como método de adaptación biológica ante un evento inesperado, choqueante. Entonces, la reacción o la acción que tiene que hacer la persona, pues tiene que ver primero con entender que este evento está en una fase activa. Él le llama la simpaticotonía, que hace que toda esta tensión muscular que viene también de una parte del cerebro importantísima, que es la corteza cerebral, sobre todo el área de sensomotora, conectada también con un cerebro mucho más primitivo, que a veces tiene que ver con el tálamo, otras veces tiene que ver con el tallo cerebral, pero sobre todo es una reacción propia de este nuevo cerebro que comprende que sobrevivimos mejor en sociedad, sobrevivimos mejor en familia, o que tengo a mi cargo familia a quien mantener, o gracias a la unión familiar yo puedo sobrevivir. Es una conexión de varias áreas sensomotoras del cerebro que se activan en ese sentido, y que se trata de una fase en la que no dura mucho tiempo. Es una fase en la que una vez que la persona baja este estrés, entra en un estado muy propio de aquel que tuvo un yeso puesto en su brazo durante unas 4 semanas y que al quitárselo pues tiene una espasticidad tremenda, que no puede mover el brazo y tendrá que entrar a un proceso de terapia física hasta que pueda moverlo. ¿Por qué? Porque estuvo sin moverse durante mucho tiempo y esto genera una acción de espasticidad. Pero desafortunadamente, cuando a una persona le dicen que tiene esclerosis múltiple, le hacen saber que existe una posibilidad muy amplia de que el resto de su vida viva en una silla de ruedas, y entonces aparece un segundo impacto en el cual le hacen ver que su vida ha cambiado, que su vida a veces ya no tendrá el mismo sentido que tenía. Este es un nuevo shock emocional que se añade junto con el problema de ya quizás no quiero vivir, no me gusta esta forma de vida, y hay una nueva afectación en unas nuevas áreas del cerebro que harán que constantemente, en vez de bajar la tensión y entrar en un proceso de cura, de sanación o de reparación, como le llama el doctor Hammer, este estado de simpaticotonía continúa sin cesar una y otra vez, haciendo entonces que lo que pudo haber sido una etapa de espasticidad que se iba a controlar y a bajar en la medida que se sometiera a una terapia física, esta no disminuye porque continúa un estrés dentro de este cerebro que sigue provocando una adaptación biológica ante una situación de supervivencia. Aquí la reflexión que nos queda entonces es entender que muchas veces los diagnósticos son los que llegan a afectar mucho más a un paciente que darles una solución. Y lo importante, y que es muy básico, y que por cierto plantea en muchos de sus libros el Dr. Hammer, por cierto, yo tengo en mis manos un libro que recomiendo muchísimo, no me van a pagar absolutamente nada por esto, pero yo lo recomiendo ampliamente. Es el libro de el Dr. Luis Felipe Espinosa del Valle, Guía Psique Cerebro Órgano, que merece no solamente estar en manos de médicos o psicólogos, sino de cualquier persona, para entender de mejor manera los procesos biológicos de adaptación ante situaciones de supervivencia que vivimos todos los días. Nos pueden orientar para poder superar mejor estos eventos estresantes. Pero bueno, finalmente lo que queda es esta información, y yo espero que les sirva. La intención de toda esta información, por cierto, debo aclararlo, no es la de que tú cambies tus tratamientos, no es que dejes atrás tus medicamentos. La intención es de que te brindemos una información la cual tú tienes que investigar, indaga, compara,
coteja esto con lo que estás viviendo y entonces decidas, no antes. Porque también lo sabemos y ya lo hemos comentado antes, el cambiar de una creencia a otra es muy difícil en el ser humano. Se han inclusive llevado a la hoguera a muchos hombres que han pretendido presentar nuevas teorías en el mundo de la ciencia y se les han llamado inclusive herejes. Así que antes que afirmar cualquier cosa, esta es una información que esperamos te sirva en gran medida y que nos demos cuenta desde este punto de vista que nosotros, cada ser humano, tiene la capacidad y el poder de la autosanación cuando toma conciencia de su vida, lo que ocurre a su alrededor y de cómo procesa esa información de manera consciente e inconsciente, y que cuando comprenda que cuando está viviendo un síntoma, una dolencia o una enfermedad, tiene que ver con la forma como ve la vida. En la medida que aceptemos esto y no lo rechacemos y vivamos en la resistencia, créanme, es en la medida en la que en mejor salud estaremos. Acabar con juicios, acabar con observaciones de culpa o acusar a otros y convertirnos en víctimas. Nosotros tenemos el poder de la autosanación, al menos desde este punto de vista de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto con ustedes. Déjame tus comentarios. Quiero saber si hay aquí entre nosotros personas con esclerosis múltiple, cómo han vivido su experiencia, cómo les ha ido con sus tratamientos, cómo fueron sus diagnósticos y qué evento choqueante pudieron haber vivido previo a este evento. Hay muchas otras teorías que se suman a la nueva medicina germánica, como son las del proyecto Sentido, como son las del transgeneracional, que tienen que ver con la epigenética, pero ya hablaremos de todo eso seguramente y con mucha pasión dentro de este espacio. Gracias y hasta la próxima.